chamamé. Ya basta, pará, amigo. Pará la mano que no aguanto más. Yo siento que estoy siendo estrujado, amasicado soy para la ciudad. Ese ruido constante y ese apuro que te empuja, que te lleva y al final solo quiere cosificarte, hacer que seas una cosa más. Con el asunto de que el tiempo es oro, hicieron del reloj Dios del metal, una escuela que raya el alma nuestra y nos ensangrienta de generosidad. Me hacen mal esos ojos que te miran sin ver, sin saludar, y yo con el alma infinita de ternura suplicando algún gesto de buena vecindad. Yo extraño los buen días de mi pueblo, el cómo amaneció, el cómo le va, el a buen tiempo, él está en su casa, el hasta luego, o el no faltaba más. Con el tiempo que hace que estoy metido allí, tratando de ser alguien y de tener un poco más, todavía no puedo acostumbrarme a ciertas cosas que me hacen reaccionar. Soporto que me llamen mano de obra barata. ¿Qué más da? Con tal que me ocupen y que yo saque con algunas horas extras mi asadito y mi pan. Soporto ser el que hace rascacielos para otros y ser el que no puede terminar la piecita y el bañito de los chicos que han crecido y comienzan a estudiar. Nunca fui ni seré muy pretencioso. Me conformo con poco y sé esperar, porque sé que es un derecho que me asiste y ha de ser para todos la justicia social. Pero no aguanto que se rían de mi forma de hablar y digan que soy un mal hablado, porque hablo yo para. Y no aguanto. Y soy capaz de cualquier cosa si me tocan la sangre y la amistad, porque hay ofensas y ofensas, y yo tengo mi idea de lo que se llama dignidad. Por eso, chamigo, que de ahora en adelante ya no voy a tolerar que por ser de Corrientes me traten de payaso, ¿me oíste? Nunca más, nunca más. Ya sé, vas a decirme con todo eso en el alma, ¿qué haces que no te vas? Que no volvés al pago de tu infancia, al tiempo del recuerdo, a tu yanderetá. Pero yo te digo, y vos sabés, hermano, por qué es tuya y es mía esta verdad. ¿Cuántas veces mirando a nuestros hijos, con mi mujer soñamos regresar? Pero imposible. Estamos desterrados para siempre en esa gran ciudad y somos parte, nos guste o no nos guste, de esa nueva y mezclada realidad. Por lo mismo, chamigo, quedan solamente tres caminos. Uno, venderle tu alma al diablo y chao. La otra, quedarte en el recuerdo del pasado. Y la tercera, ser vos y nadie más. Y aquí entra lo lindo y lo difícil. Este sí que es un flor de desafío. Y esa muerte, chamigo, ¿me escuchás? Se trata de hacer patria y verdadera, aunque sea ponchazos aquí, ahora, ya. Hay que unir la verdad de nuestros viejos con lo nuevo y lo mejor de la ciudad. Hay que ser latinoamericano, hay que buscar ser universal, pero en base a seguir siendo argentino, ese hombre nacido y crecido en la tierra del pan. Él sabrá unir trabajo y alegría, justicia con amor, verdad con libertad. Sabrá vivir con otros, hacer el bien común, ganar la paz. Por eso, que suene ese acordeona y se escuche en el fondo el zapucay, para que nazca el amor, para que crezca el hombre.
ese argentino Jaiteba, el hombre